que seamos Por lo general el problema es que el amor que ustedes le tenían a Dios se afectó. hasta el final. Porque en la raíz de un matrimonio feliz hay cristianos auténticos. Romanticismo idílico, hollywoodense, del muchachito enamorado y uno dice, bueno, muy lindo, eso tiene, el amor sí tiene placer, el amor sí que tiene romanticismo. Amor se identifica inmediatamente con extensas horas de diálogos cogidos de la mano, parquecitos hermosos y la parejita caminando, el mirador bellísimo, ellos abrazaditos, el amanecer desde la montañita, ver cómo el sol despunta en el horizonte. Amor inmediatamente le huele a uno a ellos dos abrazaditos, viendo cómo se pierde el sol en medio del océano. Y todo eso tienen razón, es muy lindo. Pero si vamos a ser serios, si vamos a hablar de verdad, eso es un aspecto muy reducido del amor, muy reducido. ¿Que son momentos inolvidables? Sí. ¿Que se deben tener? Sí, claro. Pero el amor es mucho más. El amor es mucho más. Convivir con otra persona, soportar a otra persona, entender el carácter de la otra persona, inmolarme, sacrificarme por esa otra persona. Eso sí que va determinando el nivel de amor. Eso sí que va manifestando que el amor tiene fundamento. Todo lo otro es como el barniz del amor, que es necesario. O sea, la silla está bien hecha, el barniz es necesario, pero no deja de ser barniz. Y si por alguna razón el barniz, que es todas esas otras cosas bonitas, desgraciadamente, pues no es el mejor, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero la madera está fina, es compacta, es consistente, las uniones están bien hechas. Lo esencial, la esencia, la madera, eso es lo que hay que ver y eso es lo que hemos tratado de descubrir acá. Y en pocas palabras les hemos dicho que el amor en su raíz, como en la esencia, como en los fundamentos, sabe más a dolor que a placer. Huele más a sacrificio, a inmolación, a entrega, que a esa alegría y esa felicidad. Lo que pasa es que no es una renuncia a la felicidad, es aprender a descubrirla en circunstancias diversas. O sea, no es que amor es renunciar a la felicidad, pero si me preguntas, ¿es renunciar a la felicidad como la entiende el mundo? Te digo, sí, así es. Es renunciar a la felicidad como la entiende el mundo. Es como convertirse, es renunciar a la felicidad como la entiende el mundo. Porque el mundo tiene una visión de la felicidad bastante chata, bastante pequeña, bastante míope. La felicidad que solo se entiende en términos sensoriales, sensitivos. La felicidad que solo se entiende en experiencias de alegría, en sentirse bien. Y eso no es la felicidad. En ocasiones la felicidad espiritual, en ocasiones ni siquiera me hace sentir muy bien, ni siquiera experimento cosas muy agradables. Pero esa felicidad que produce la caridad, esa felicidad que produce el obrar rectamente. Algún filósofo griego decía que la felicidad es la satisfacción del bien realizado. La satisfacción del bien realizado. Entonces ya no es tanto el bienestar, sino que es una experiencia después de haber hecho un bien, después de saber que las cosas están haciéndose bien, aunque me duela, aunque no sea tan fácil, aunque en principio aparezca como complicado, no importa. Pero luego, extrañamente, la felicidad comienza como que subyace, de repente comienza a brotar de esa inmolación y de ese sacrificio. Entonces le escuchaba a un sacerdote en una homilía que nos decía una vez en un matrimonio, decía: a ver, ¿ustedes se casaron para ser felices? ¿Se van a casar para ser felices? Entonces, claro, ellos muy lindos decían: ay, claro, padre, entonces no los voy a casar. Y ellos asustados: ¿cómo así? ¿Usted no se va a casar para ser infeliz o qué? No, señor, no lo voy a casar. Pero, padre, por Dios, está toda la gente acá, repartimos las invitaciones. Padre, y dice: sí, es que uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz al otro. Y en eso encuentras tu felicidad. Pero la primera expresión del amor genuino es la búsqueda de la felicidad del otro. El amor se entiende es hacia afuera, donación, no recepción.
vamos a ver si esta frase es un poquito profunda, vamos a ver si la logro expresar bien. Por ahí leí una frase que decía, es que, ¿quién es una persona egoísta? Una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí mismo y no piensa en mí. Una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí mismo y no piensa en mí. ¿Qué tal el egoísta número uno hablando, no? Definiendo el egoísmo. Es que tú eres muy egoísta, tú no piensas en mí. Entonces, el egoísmo es eso, el egoísmo es yo quiero, a mí me parece, yo, egocentrismo. Así lo ha diagnosticado la psicología. El egocentrismo es, el centro es el ego, y ego es yo. La palabra ego en latín traduce literalmente yo. Entonces, yo en el centro, mi felicidad primero, mis principios primero, pues mis principios siempre primero, pero digamos mis gustos primero, aquello pues que me parece a mí primero, sin importar lo que le parece al otro, sin importar nada, es que yo busco mi felicidad a costa de lo que sea, y si tengo que pasar por encima, pues paso por encima. El amor es distinto. Miren a Jesús, el amor es, yo voy a buscar tu felicidad rectamente. Decíamos que todo eso tiene un fundamento en Dios. Y por eso, como es tan difícil para nosotros encontrar el amor, pues ya Dios nos trazó un camino. Y ya Dios nos mostró que no es amor verdadero lo que sin Dios se hace. No puede hablarse de amor fuera del concepto de la gracia. Porque una persona podría decir, ay, mira, yo no quiero tener relaciones sexuales contigo, novio mío, pero me sacrifico por ti y lo estoy haciendo a mi pesar. No, mijita, hay sacrificios que no se pueden pedir. Hay sacrificios que son absurdos. Usted no puede sacrificar su alma. Eso sí no se puede. Eso sí sería un adefesio, porque el piso sobre el que se construye el sacrificio del amor es necesariamente la gracia de Dios. Sin ese fundamento no puede haber amor verdadero. Y es sorprendente el daño que el reggaetón está haciendo. Yo creo que tendremos que despertar en algunos años y miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que el huracán Sandy que acaba de pasar ahora por Nueva York, eso es nada a comparación de lo que está pasando con el reggaetón y con una cantidad pero fundamentalmente el reggaetón, pero hay una cantidad de basura. ¿Cómo les parece que en Panamá me di cuenta que los muchachos, para acostarse, para proponerle a un muchacho o a una muchacha que se acuesten, la expresión es esta: mi amor, ¿te quieres condenar conmigo? Eso es el reggaetón. Eso produce, ahí está el reggaetón. Son expresiones de Calle 13. Pobre hombre, yo digo, a mí lo que me escandaliza no es lo que dice. A mí lo que me escandaliza es cómo deberá de estar podrida el alma de ese hombre para decir esa cantidad de bestialidades y de groserías y de vulgaridades y para depravar tantas personas. Pero todo eso se está volviendo el lenguaje cotidiano, el lenguaje común. Entonces, ¿te quieres condenar conmigo? Yo no me puedo condenar porque amo, entonces voy a hacer el gran sacrificio de mi alma porque te amo. No seas estúpido. Eso no es amor. Hay que ubicar bien el amor. Entonces, una vez entendido ese amor, entendemos que el amor sí que se manifiesta en los novios. Y el noviazgo yo creo que es de las etapas más lindas de la vida, de las más lindas de la vida. Pero luego hay un matrimonio, y ese matrimonio, yo no sé quién estuvo en la charla que di el domingo. ¿Alguien estuvo en la charla que di el domingo pasado en la romería? Pues estuvieron ustedes. Que hicimos un ejemplo lo más de curioso con unas personas que sacamos, que decían unas cosas y que luego cuando nos devolvíamos aparecía como un contexto completamente distinto. Entonces decíamos, a ver, en el noviazgo. Entonces había una persona que decía una cosa, otra, cada uno se tenía que aprender como una frase. Y después dijimos, en el matrimonio, y lo empezamos a devolver. Entonces, por ejemplo, en el noviazgo el tipo decía, por fin he esperado este momento. Entonces ella le pregunta, ¿me amas? Y el otro le dice, no, ¿me dejarías? Y el otro le dice, pues, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy ese tipo de personas. ¿Me besarías? A cada momento. Le responde ella. ¿Me serías infiel? Nunca. Entonces empieza a devolver. Es que, ¿me serías infiel? A cada momento. ¿Que me dejarías? ¿Cuánto he esperado este momento? Era lo más de chistoso, porque a la inversa,
quedaba curioso. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede, desgraciadamente, porque el amor no se comprende. Pero el tema del que les quiero hablar hoy es la misión conyugal. Vamos a hablar de la misión. La misión conyugal. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, el Señor dice: id pues y haced que todos los pueblos se vuelvan discípulos míos, enseñándoles a cumplir lo que yo les he dicho y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo por mi parte les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién como Dios? Muy bien. Entonces, hay un mandato, hay una orden del Señor a la misión. Evangelizar no solo es un derecho que tú tienes como bautizado, además es una obligación que tú tienes como bautizado. Y si lo quieres en palabras del Papa Juan Pablo II, evangelizar más que una obligación es un dulce privilegio, un privilegio enorme. Ser mensajero, ser heraldo del Evangelio, que se te encomiende a ti como católico bautizado y confirmado el ministerio de predicar la palabra, que tú puedas ser instrumento de salvación para otras personas, que tus palabras den vida a los que están muertos por el pecado. Es una maravilla, es un regalo enorme de Dios. Y cada vez más hemos tomado conciencia de que la evangelización no es algo que compete solamente a los clérigos, no solamente a los sacerdotes, nos compete, nos compromete a todos. Y hay un despertar después del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que el concilio fue esa gran reunión de obispos que se hizo entre 1962 y 1965. Este año estamos cumpliendo 50 años del inicio del concilio, y donde se sacaron una cantidad de cosas hermosísimas, pero que después, por desgracia, lo interpretaron pésimamente. La iglesia como que abrió las puertas para que los que estaban afuera entraran, y lo que pasó es que los que estaban adentro se salieron. Es una cantidad de religiosas y sacerdotes que colgaron sus hábitos. Eso es la cantidad de bestialidades que hubo después del concilio, pésimas interpretaciones, sacerdotes que se pusieron a hacer misa en vez de pan de hostia con arepa y chocolate, misatecas, una cantidad de bestialidades. Empezó en el orden moral una completa anarquía, que uno no sabía ni qué era pecado ni qué no era. Eso se prohibió hablar, el demonio desapareció, dejó de existir de repente. La Biblia se convirtió en un libro cientificista que lo único que hace es inventar cuenticos que los teólogos y grandes expertos de hoy, no me refiero a todos, me refiero a algún grupo específico, empezaron a interpretar como simples invenciones de las primeras comunidades cristianas, y todo en la Biblia dejó de ser algo sobrenatural y se convirtió en inventicos de la primera comunidad cristiana. Es una cosa muy tenaz. Pero ahí estuvo el cardenal Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ahora como Papa Benedicto XVI. Yo creo que a este hombre la iglesia no lo ha sabido valorar suficientemente. Tendrá que pasar años para que miremos hacia atrás y veamos la obra de Ratzinger. Dios escogió a una sola persona, a este señor, a este curita sencillo, un hombre sencillo, alemán, y fue capaz este hombre, con su paciencia, con su temple, con su fortaleza, con su inteligencia, con su genio, de mantener la iglesia aún en las más terribles tempestades, con un rumbo claro y definido. Mire, arreciaba las olas. La iglesia, hubo un momento en la iglesia que creímos que nos hundíamos, seguro. Lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta, pero acá en Latinoamérica hubo una cosa terrible que se llamó teología de la liberación. Eso es una bestialidad. Esta teología de la liberación fue una basura completa, era complejísima. Y entonces lo que hacían era coger a Carlos Marx y ponerlo a explicar el Evangelio, entender el Evangelio a la Marx. El marxismo, el fracaso de los fracasos, el fracaso del siglo XX, produjo un monstruo como Stalin, que mató más de 20 millones de personas. Ese monstruo, que Dios lo perdone y lo ayude, pero es una monstruosidad. Y dígame, nosotros nos tiene acá en 50 años de guerra, producto de Marx, que además de que se demostró que fue un fracaso, que no funcionó, que cayó la cortina de hierro, que cayó la Unión Soviética,
todavía por ahí unos brotes que intenta y desgraciadamente seguimos muy contaminados de eso, pero piensen ustedes, coger ese tipo, Marx que decía que la religión es el opio del pueblo, y aplicar a Marx al Evangelio. Es que eso es, el marxismo es materialista, ateo, es una cosa absurda. Y el cristianismo es espiritual, teo, o sea, creyente, sobrenatural. ¿Cómo vas a unir las dos cosas? Y hubo gente que la unió y se comieron el cuento y empezaron a hablar de la liberación del pobre y del oprimido. Digamos que había gente con buenos principios, no podemos decir que todo el que se metió ahí, había gente que en realidad quería ayudar a los pobres, y sí es cierto que faltaba un despertar más de sensibilidad social, pero la manera en que se hizo fue perversa. Ahí estaba la doctrina social de la iglesia, ahí estaban los santos. Es así que se debía hacer y desgraciadamente no. ¿Por qué le digo todo esto? Porque todo esto entorpeció la evangelización, y todo esto es lo que todavía nosotros estamos recibiendo. Cuando un padrecito, de pronto una persona se confiesa y padre, yo me acuso porque planifico, y le dicen, no, mija, eso no hay problema. Contaminación. El padrecito no tiene idea, le faltó estudiar moral a ese padrecito concreto. Gracias a Dios acá tenemos unos grandes sacerdotes bien formados, pero no hay que desconocer que desgraciadamente en el tema moral hay un relativismo absoluto. Padre, yo me acuesto con mi novia, ¿y te cuidas? ¿Qué? Que si te cuidas, lo importante es que te cuides. O sea que aparte de que peco mortalmente acá, ¿quieres que peque mortalmente planificando? Y desgraciadamente he escuchado personas que me dicen, atendiendo uno, me dicen, mira, un sacerdote me dijo esto. Estamos en medio de una crisis y eso no nos puede sorprender. ¿A qué nos llama esto? A evangelizar. ¿A qué nos llama esto? A despertar, a darnos cuenta que también a los laicos nos corresponde ayudar a los sacerdotes, que no podemos dejar todo el peso en un sacerdote, que nosotros también estamos llamados, oigan, no a ser cooperadores. Ustedes los laicos, nosotros no somos los cooperadores de los padres, somos corresponsables. Y eso no son palabras mías, las dijo Benedicto XVI. El laico no es un cooperador en la evangelización. O sea, no es como que los laicos para que maneje el carro, el chofer, el laico para que venda las empanadas, el laico para que barra la iglesia, el laico para que apague la luz, el laico para que cambie los bombillos. No. Sí, el laico para todo eso, pero además para evangelizar. Dice el Concilio Vaticano II, un documento que se llama Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. Dicen, los laicos tienen una misión de evangelizar tan grave que si no es a través de ellos, el evangelio no llegará a muchos sectores de la sociedad. Hay sectores a los que solo nosotros podremos llevar el evangelio. Dígame usted cuándo el sacerdote va a lograr llegar a su trabajo, cuándo va a llegar a su universidad, cuándo va a lograr llegar a ese familiar que nunca va a la iglesia. ¿Cuándo? Nunca lo logrará. No tiene la capacidad, es que no le da el pellejo. Yo me ponía a pensar, una parroquia como Santa Teresita tiene, entiendo yo, 21.000 feligreses. 21.000 feligreses. ¿Cuándo se logra hacer misa para 21.000 feligreses? ¿Cuándo se logra evangelizar 21.000 feligreses? Si no es el trabajo de nosotros, y la tiene clarísima, la iglesia la tiene clarísima, el Concilio Vaticano II la tiene clarísima. Significa que todos debemos contribuir en la evangelización. Entonces yo voy primero de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva, ¿no? A la responsabilidad conyugal. Entonces tenemos una responsabilidad individual gravísima de evangelizar. Primero con el testimonio de vida. Es cierto, con el testimonio de vida. Porque cuentan que una vez un predicador se fue, un misionero, se fue a un pueblo en los Estados Unidos, empezaron a pegar pósters de que el misionero venía, un misionero pues bastante importante, y el misionero se montó a un bus y entonces pagó con $1, el ticket costaba 80 centavos, y entonces le devolvieron 40 centavos, o sea que le devolvieron 20 centavos más. Entonces el misionero se dio cuenta que era 20 centavos más y dijo, bueno, 20 centavos, se equivocó, pero da más pena pues ir allá. Pero cuando se iba a bajar dijo, no, qué pesar del Señor, de pronto se pegó una descuadrada. Entonces le dijo, Señor, vea, usted me devolvió 20 centavos más, ahí se los dejo. Y le dijo el chofer, sí, lo hice con gusto. ¿Qué? Yo sé que usted es el predicador que viene a predicar al pueblo. Y yo estoy muy lejos de la iglesia.
Y yo dije, voy a devolverle 20 centavos más a este predicador. Y si este predicador no me los devuelve, jamás vuelvo a la iglesia. Pero si me los devuelve, entonces iré a su charla y empezaré nuevamente a volver. Gracias por devolvérmelo. Esta noche nos vemos. Cuando se baja el predicador, el misionero, reflexiona y dice, Dios mío, casi te vendo por 20 centavos de dólar. ¿Quién como Dios? Tu vida, amigo mío, tu vida será el evangelio, el único evangelio que muchas personas leerán. Tu comportamiento, tu actitud, tu manera de ser será el único evangelio que muchas personas verán. Entonces lo primero es testimonio de vida. Estoy hablando primero a ustedes, personas. Ahora vamos al matrimonio, que les tengo al matrimonio y al noviazgo, que les tengo varias propuestas atrevidas. Entonces, lo primero es tu vida. Si no te ven a ti como un modelo, por Dios, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. La humanidad está sedienta de santos, está ansiosa de santos. Los santos son anhelados por una humanidad cada vez más materializada, cada vez más distante de Dios, donde el amor se está enfriando. Se requieren estas hogueras que vuelvan a arder y que vuelvan a inflamar de amor a todos los que le rodean. Pero además de la vida, digamos del testimonio de vida, debe añadirse la palabra de vida también. Eso lo dice un documento que se llama la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Dice, al testimonio de vida se debe añadir la palabra de vida. No basta con el testimonio, además hay que manifestar por qué se vive así. No basta que la gente diga qué bien, qué honesto, qué sincero, qué recto, qué caballero, qué alegría, cómo se ve que vive de bien en su matrimonio. Además hay que ver, hay que hablar y hay que decir qué es lo que me motiva a mí a vivir así. Yo no simplemente vivo así porque sí, porque yo soy un filántropo, porque soy un altruista, porque considero que el ser humano debe vivir rectamente. No. A mí no me motivan ideales nobles. Me motiva una persona a la que amo, Jesús de Nazaret. Y una a la que sigo, que me muestra cómo amar a Jesús, María Santísima. Me motivan. Es que yo estoy enamorado. ¿Usted por qué se comporta así? Porque es que estoy enamorado. Enamorado, pero completamente. Y eso es lo que me mueve, eso es lo que me impulsa. El Papa lo vive repitiendo. No es un cúmulo de ideas el cristianismo. No es un conjunto de preceptos. No es un conjunto de reglas ni de doctrinas. Ser cristiano no es cumplir una cantidad de condiciones. Es amar a una persona, a Jesucristo. Y en virtud de ese amor, entonces me comporto como quien le ama. Pero mi comportamiento es respuesta del amor, porque podría comportarme así, estar vacío por dentro. Los fariseos tenían la recta observancia de la ley y eran sepulcros blanqueados, raza de víboras, hijos del diablo. ¿Qué no les dijo el Señor? ¿Qué no les dijo el Señor? Y eran observantes. Entonces, vamos a dejar de observar porque lo importante es el amor. No, mijito, hay que observar desde el amor. Hay que cumplir los mandamientos, pero desde el amor. Fuera de ese amor, entonces te vuelves en un extraordinario fariseo. A veces a mí me da tristeza porque hay católicos que se le acercan a uno y le dicen, Wilson, ¿esto es pecado o no? Dime esto cómo. Es que, a ver, el catolicismo no se entiende así. No existe el manual del buen fariseo, donde usted va a revisar, a ver, punto 004, punto 7, punto 8. ¿Hasta dónde se debe llevar la relación sexual de los esposos? No, es que eso no se determina así. Es el amor a Dios el que te debe indicar. Hay unas reglas generales que ya Él nos dio, pero luego la aplicación práctica es que cuando tú estás enamorado lo entiendes. Cuando tú amas a mi Dios lo comprendes y vives así. Wilson, yo no entiendo lo de por qué lo de la planificación es pecado. A mí no me parece. Mijito, a usted lo que le falta es enamorarse más de Dios. Es que no lo vas a entender nunca. Ama a Dios y Dios te lo explica. Ay, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque hay cosas que solo se entienden desde la dimensión del amor. Hay una lógica que entraña el amor. Y eso es así no solo respecto a Dios, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria.
Hay cosas que uno no se explica si no es desde el amor. ¿Por qué esta persona es capaz de hacer este enorme sacrificio? ¿Por qué este muchachito es capaz, como el caso que conocí de un muchacho, que era capaz de madrugar todos los días a las 5 de la mañana para recoger a su novia en su motico, llueva, trueno, relampaguee, y la motico ahí, y el tipo tenía que entrar a trabajar a las 8. Y él la recogía para llevarla a la universidad a clase de 6. Y cuando me contaron, yo dije, hermano, páguele taxi. Pues a mí me parecía, pero este man, qué hombre. Pues el hombre, pues, ay, no tan romántico. Y no es pues que fuera una vez, no, meses. Pues uno dice, qué cosa tan absurda. No, solo desde el amor se entiende. Pero yo que no amo, ¿cómo voy a hacer? A mí me dice, hermano, recógela. Pues yo te le favor un día. Pero si que me digas toda la semana, olvídalo, hijo. Y todo el mes, que te olvídalo. Ni se te ocurra. ¿Por qué mi lógica no me da para comprender eso? ¿Y por qué en cambio la lógica de él le da perfectamente para entenderlo? Muy fácil, porque él ama. Y desde la lógica del amor, el amor entraña una lógica. Entonces yo a veces me pongo a pensar, hombre, ¿cómo le argumento a esta persona que tal cosa es pecado? Y, mijita, es que, a ver, sí que hay argumentos racionales, es cierto, los hay. Porque la razón también obedece a la verdad. La razón sigue la verdad y a través de la razón se puede descubrir la verdad. Pero ese es el camino largo. O sea, yo te podría explicar todas las consecuencias terribles de los métodos anticonceptivos, todas las consecuencias terribles de acostarse con el novio. Te lo podría explicar. Y te tengo razones humanas de mucho peso, porque también la razón me lleva a certificarlo. Pero es que hay una razón de fondo en nosotros los cristianos. Y es que desde el amor yo lo entiendo. Cuando yo amo a Dios, entonces Él me dice pureza, Él me dice apertura a la vida, pero lo entiendo. No necesito de más. Por eso a un testimonio de vida corresponde un amor profundo a Dios. El testimonio de vida solo se entiende en la medida en que yo ame profundamente a Dios. Entonces ahí vivo como un santo, entonces ahí dejo de pecar. Entonces toda mi vida se convierte en un testimonio permanente. ¿De qué? De que estoy enamorado. No de que cumplo unas reglas, sino de que estoy enamorado. Y te ven enamorado, y te brillan los ojos, y te ven sonriente, y te ven alegre a toda hora. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno se enamora uno cambia? Hombre, uno hasta se cepilla los dientes después de que se enamora. Hasta se baña. Y uno dice, ¿pero qué le está, la mamá dice, ¿pero qué le está pasando? Este se echó desodorante. No, eso está grave. Tendió la cama. Lavando los platos el muchacho. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que el amor lo transforma todo. El amor lo llena todo yo no digo magia, como de una mística. Pero así es con Dios. Entonces lo primero es amarle. Y esto me lleva al testimonio. Pero lo segundo es anunciarle también. Cuando uno ama a una persona, uno quiere predicar permanentemente de esa persona. Uno quiere como contarle a todo el mundo. Es que es imposible que no sea capaz de hablar de él. Es que se me salen los letreros y me quedo callado. Es que en las páginas estoy escribiendo cosas de amor, en los corazoncitos. Y el corazoncito de Paquita Gallego traspasado con la letra de los dos. Y no falta ese dibujo ridículo de el murito y el muñequito asomado ahí. Con dos pelos acá. Y en el muro escrito las iniciales. No falta, yo creo que el que no haya hecho eso no tuvo infancia. Entonces uno inventaba la manera de saber. El chismógrafo, les tocó el chismógrafo para saber si le gusta o no. No, uno inventa las mil maneras. Pues así sería en la evangelización. A mí me sorprendió mucho una cosa. Cuando Juan Pablo II estaba en el proceso de beatificación, empezaron a leer sus textos originales, lo que él escribía, sus encíclicas. Juan Pablo II, el Papa, Juan Pablo II, el Beato, escribía en el borde de las hojas frases de amor hacia la Virgen. Totus tus María, te amo mamá. Y se encuentran cientos de páginas del Papa que escribió una encíclica y de repente escribió una frasecita y de repente un contenido y de repente ese es un corazón enamorado, un corazón enamorado, un corazón que no es capaz de dejar de pensar y eso lo expresa. Le digo a nosotros, ¿por qué nos da miedo hablar delante de nuestra familia y delante de nuestros primos que amamos a Dios? Porque nos ha dado miedo expresar el amor. Porque nosotros creemos que expresar algo
sería como en polemizar. En ocasiones hay que hacerlo. Más polémico que yo en Lazos, yo creo que no hay nadie. En cuanto a defensa de la fe. Y cuando hay algo así, y en mi familia saben que hay problema. O sea, si mi familia sabe que si quieren dañar una reunión familiar, hablen mal de la iglesia. Y voy a dañar el momento. Y es que hay problema. Y es que empiezo a pelear con argumentos y empiezo a retar y empiezo a decir, venga pues, demuéstremelo. Ellos saben. Pero no siempre se tiene que generar ese ambiente tenso. O sea, de hecho ya no se genera. Eso me pasaba muy al principio. Cuando creían pues que era simplemente, un mesecito de mi conversión, entonces me molestaban. Pero ya que han visto que es una cosa pues que lleva años y que es una cosa como seria. Entonces, y lo más de curioso, bien, les cuento una intimidad. Todos los que me criticaron, mi familia, todos los que se reían de mí, desde el momento en que empecé a salir en Televida, son los más de queridos. El momento en que empecé a hacer programas, pero queridos, no me volvieron a decir nada. Es más, dicen que se sienten orgullosos del primo que sale en televisión. ¿Cómo la ven? Los bobos. Yo quiero mucho a mis primos. Y es lo más de charro. Ahí me llama por ahí un primo y me dice, hermano, primo, ¿qué primo? ¿Es que primo? Y yo, ¿qué hermano? ¿Cómo va? No, primo, es que yo aquí estoy con una persona que dice que te conoce. Espérate, te lo paso. Es amigo mío. Es que es mi primo. Pero hable con él. Es mi primo, hable con él. ¿Qué hubo, qué tal? Más charro. Yo me muero de la risa. Pero bueno, de todo se vale mi Dios. Y de verdad que las reuniones familiares se destensionaron completamente. Eso ya es una maravilla. Pero bueno, cuando hay que defender, en el plano, miren, hay un criterio muy importante. Una cosa es que te ataquen a ti, no hay problema, pon la otra mejilla. Que se rían de vos, no hay problema, pon la otra mejilla. Una cosa es que particularmente te digan, hombre, no, vos se volviste como raro, fanático de Wilson, hombre, no. Bueno, pero otra cosa es que digan, mira, el Papa es un demonio. Espérate a él sí no me lo toques, pégame a mí, pero a él no. A ver, ¿y tú por qué sabes? Porque resulta que él era nazi. Él era nazi. Él era nazi, demuéstrame que él era nazi. Demuéstrame cuánta gente mató. Tú ya te leíste Mi vida, que es el libro de su autobiografía. No. Ok, dime en qué año nació el Papa. No sé. Bueno, me imagino que del nazismo sí sabes muchísimo, ¿cierto? A ver, háblame de los principios del nazismo. ¿De dónde era Hitler? De Alemania. Mentira, no, él no era de Alemania, ni siquiera era de Alemania, Hitler. Él no era alemán ni siquiera. Era pues de la cultura, claro, de austrohúngara, pero ni siquiera era él propiamente de Alemania. No. Entonces, a ver, dime qué más. ¿Qué más sabe de Hitler? Tú deja de hablar sandeces, querido primito. Si tú no sabes nada de eso, tú no hables de lo que no sabes. Si a él le tocó, Hitler en un momento fue el presidente de una nación. Y había un ejército de ese presidente. Y había que ir a prestar servicio militar. Todos tenían que ir a prestar servicio militar. Ahora, que después resultó un monstruo, ¿eso quién lo iba a saber? Al principio no se sabía. Los campos de concentración, ni siquiera se sabía al principio que eran campos de concentración. Se llamaban campos de ayuda a los judíos. Así los llamaban. Como Petro, el alcalde de Bogotá, llama ahora a su clínica de aborto, ¿no? La clínica de la alegría o no sé qué. Eso es un absurdo. La Bogotá humana. Y para que lo humanicemos, vamos a ver clínicas de aborto para que asesinen a sus niños. Un nuevo Hitler, nuevos Hitlercitos están surgiendo. ¿Quién como Dios? Entonces, una cosa es que te ataquen a ti, otra cosa es que ataquen en general. Pero, vuelvo a lo que venía. Mis muchachos, la mejor manera de evangelizar es comunicar la alegría de amar a Dios, de ser cristiano. Eso sí que se puede hacer. Es decir, que noten en ti un comportamiento de una felicidad, como de un gozo, como que vean, pero qué rico es para esta persona amar a Dios. Hoy te veo como en más paz, tu mirada es como más tranquila, te noto como más sereno. ¿Se lo han dicho alguna vez o no?
Oíste, como que se te quitó una mancha del rostro. Como que una sombra de oscuridad desapareció en ti. Esa es la mejor manera. Comunicar el amor. Entonces ya tú empiezas a hablar desde el amor. Entonces, atentos, yo soy muy polémico y muy apologético cuando es necesario, pero la manera con que yo evangelizo no es esa en principio. O sea, yo cuando llego a una persona no le digo, mira, pedazo de pecador miserable, asqueroso. Te mantiene en pie esa cantidad de demonios que tenés, esa demoniera que tenés, eso es lo que te sostiene, miserable. Ah, infierno que te espera, berraco, ah, infierno. ¿Quién va a evangelizar así? Nada, es desde el amor, es desde decir, antes yo vivía así, mi vida era triste, lúgubre, vivía en la soledad, antes yo no me hallaba en ninguna parte, pero de repente, ahora, yo quisiera como que no se acabaran los días, antes quisiera que no empezaran, pero ahora quisiera como que los días no se acabaran. He descubierto una alegría, una felicidad, he descubierto como un motor para vivir. Hay una razón que me mueve a levantarme cada día y es la más grande de las razones, es el amor a Dios, es una razón sobrenatural. Si acá buscan razones humanas para esforzarse y hay gentes, enorme cantidad de gentes que viven tras esas razones humanas y luego son capaces de enormes sacrificios para liberar un pueblo, la India, Gandhi, todo ese sacrificio que hizo, Nelson Mandela. Allá en Sudáfrica, todo el esfuerzo que hizo para sacar adelante, pues, para acabar con esa pelea racial. Qué enormes, qué almas tan grandes. Los felicito. Muy bien, muchachos, merecen aplausos. Pero hay razones todavía más grandes que liberar un pueblo. Hay razones eternas. Hay razones todavía más nobles que liberar un pueblo de una esclavitud de los ingleses o de quien sea. Y liberarlos de la esclavitud del pecado, más grande todavía, porque tiene, digamos, consecuencias eternas. No es que lo uno sea despreciable, es gente admirable, pero hay todavía cosas más grandes. Y cuando hay razones para vivir, entonces, y tú te expresas así, y la gente quiere como escucharte. A usted ya le ha pasado que le han dicho, ay, qué rico es hablar con usted cómo habla de bueno. ¿Le ha pasado o no? Como usted habla como un pastuso tan rico. Yo hablaba como pastosito cuando era pelado. Como yo viví en Cali, luego en Medellín, luego yo viví como en varias ciudades. Entonces yo hablaba como un pastosito y yo hablaba así como todo cantado. Entonces a la gente es que le gustaba como yo hablaba. De verdad, más charro. Pero ahora, no que te digan qué bueno como hablas por tu acento, qué bueno como hablas por lo que dices, qué palabras tan bonitas, qué palabras tan nobles, es como que un bálsamo para un corazón sediento de amor, que le hables del amor puro, del amor verdadero que es Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, al testimonio de vida, la palabra de vida. Hay que hablar de Jesús, hay que hablar de la Virgen, hay que invitarlos a consagrarse. Esto se puede hacer de mil maneras distintas. No existe una única manera para evangelizar, pero el amor te irá inspirando, te irá inspirando cosas diversas. Por ejemplo, yo conocí misioneros, hemos hecho actividades en lazos de misioneros que se van a los buses con estampitas de la Virgen y en los buses predican y reparten estampitas. Una manera. Yo con un primo hace años evangelizábamos, yo no sé cómo no nos pegaron un puño nunca. Creo que casi nos ganamos tundas. Porque, por ejemplo, veíamos una parejita de novios y nos acercábamos por detrás y empezábamos a hablar de las relaciones del matrimonio, fuera del matrimonio. Y tal cosa, que cosa tan boba, o nos sentábamos en un bus, o nos sentábamos en el metro y comenzábamos a hablar hasta durito para que nos escucharan. Y uno veía a la gente así como que escuchando. Ah, pero ¿cómo así? Si para el mundo hay tanta creatividad, si en el bus se montan los Hare Krishna a proponer que todo el mundo se vuelva vegetariano, pues que yo me voy a montar yo a darles a Jesucristo y a la Virgen María, que es lo más grande que tenemos. Si en el metro una señora la vi una vez con uno de esos botones que decía, si quieres ser feliz, pregúntame, o algo así.
Y yo decía, pero ¿cómo así? Y le pregunté, señora, yo quiero ser feliz, ¿me cuenta? Y me dijo, le tengo la solución, un curso de masajes. A mí me dio ganas de amasarla. Es un curso de masajes para ser feliz. Entonces yo digo, pero por Dios, los misioneros sí que podríamos ponernos, los consagrados a la Virgen, sí que nos podríamos poner un botón que diga, si quieres ser feliz, pregúntame. Deberíamos ingeniarnos la manera de evangelizar y la creatividad del amor. Usted se monta un taxi y no pierda papaya. Si en el taxi hay en el espejo retrovisor un rosario colgado, hermano, le dio entrada. Qué bonito rosario. Y usted lo reza. Y yo le cuento, yo tengo el mío acá. Y yo siempre saco mi pequeño rosario. Y se lo muestro y le digo, yo lo rezo todos los días. Y es una maravilla lo que hago. Rezo el rosario todos los días y lo que me ha ayudado es, pero usted no tiene una idea de la cantidad de bien que me ha hecho. Gracias, hermano. De la cantidad de bien que me ha hecho el Santo Rosario. A mí me ha sanado, a mí me ha liberado, mi familia es otra, mi hogar se reconstruyó, mis hijos no sé qué. Y entonces comienzo a motivarlo y le digo, récelo. Y lo invito a un retiro. Yo vivo hablando con taxistas que me dicen, vea, acá se montó un muchacho de Lazos Marianos. Y me dijo esta emisora, y me regaló ese rosario, qué bonito eso, qué bonito que por todas partes vamos sembrando vida, que por todas partes donde vamos pasando se vaya sembrando amor, qué hermoso. Pero muy bien, a lo que vinimos, todo esto es introducción. Lo que pasa es que yo he descubierto que para hablar de los dos hay que hablar primero de uno. Es decir, si tú no entiendes los principios en ti, no los entenderás como pareja. Por eso en el retiro de matrimonios que Lazos hace, los primeros 2 días son encuéntrese con Dios. Nosotros nos llegamos el primer día y cójanse de las manos, abraces, en veces en qué tan lindos, el tipo una porquería, lleno de infidelidades, el tipo es no, la ha tratado mal, y abraces y beses. No, primero conviértase, primero encuéntrese con Dios, primero pida perdón, primero llore su pecado, para que después sea un hombre digno para esa mujer, y usted también, mi señora. Primero sane toda esa rabia que tiene, aprenda a perdonar. Entonces, primero es encontrarse, primero es sanarse. Una vez está sano, una vez encontrado uno con Dios, entonces ya. Y lo primero siempre acá, en estas charlas hemos procurado es eso, ¿se han dado cuenta? Lo primero es como contigo, a nivel personal, como llegar a las raíces. Y después ya, ahora sí hablemos de los dos. Entonces, ¿cómo hacer apostolado? Empecemos con los novios. ¿Cómo un par de novios pueden hacer apostolado? ¿Cómo un par de muchachos que se aman pueden hacer apostolado? Sigamos el mismo orden establecido por la Evangelii Nunciandi, por ese documento del Papa. Lo primero es el testimonio del noviazgo. ¿Ustedes se han dado cuenta que existen noviazgos que dan como ganas? Como tan lindos. ¡Qué maravilla! Es un noviazgo tan bien vivido, tan respetuoso, que se ve a leguas que esta gente se ama, se respeta, se quiere. Por la manera en que hablan, por la delicadeza, por el trato. Y todo eso es reflejo de un noviazgo bien llevado, de un noviazgo vivido en pureza. Cuando en el noviazgo se vive la pureza, entonces hay respeto por medio. ¿Cuándo un tipo que es puro se va a atrever a pegarle a una niña? ¿Cuándo? Es que eso, pero les puedo asegurar que si no es el 100%, es muy próximo al 100%. Todos los peladitos que se atreven a golpear a sus niñas, porque existen, no se imaginan cuánto. Me toca atender muchos pelados o niñas que, ay, mi novio me pega. ¿Y hace cuánto te acostaste con él? Ah, no, era el primer mes. ¿Cómo no te va a pegar? Si desde el principio te hiciste irrespetar, si desde el principio le dijiste soy cualquier cosa y respétame, es como no te va a pegar, hijita, por Dios. Hágase respetar, mi amor. Hágase respetar. Fui a dar una charla a un colegio, a un poco de, era solo niñas, y le di una charla sobre el noviazgo, sobre el amor en general. Entonces una niña se me acercó y me dijo, quiero que me aconsejes lo siguiente. Y me dijo ella, es que yo quisiera saber si mi novio me ama. ¿Y qué puedo hacer? Pues, ¿a qué te refieres? Me dijo, mira, lo que pasa es que ellos estudiaban por la tarde y me dijo, esta mañana mi novio fue a mi casa. Lo voy a decir como me lo dijo ella. Es un poco fuerte,
sea que por favor, pero lo voy a decir así. Y me pidió que nos acostáramos. Le dije, no, tengo el periodo menstrual. Le digo, entonces ten sexo anal conmigo. Y le dije, no, respéteme. Wilson, y se puso a llorar la niña, y mi novio me echó. ¿Será que me ama? De verdad que yo la miré y yo dije, Señor, ¿te la llevas o te la envío? Es increíble. Pero la niña o sea, la pregunta era, yo creo que venía a que le diera un consejo, cómo supero esto. No, la pregunta era, ¿será que él me ama? Mi niña, por Dios, pero no tienes que ser Einstein para darte cuenta que no tienes que ser un genio, simplemente tienes que tener un poquito de sentido común. Lo que él buscaba era tu cuerpo, tú eras el objeto con que él simplemente sentía placer, se acabó. ¿Cómo te va a amar? Entonces, en medio de ese irrespeto, pues imagínate, si no es así, entonces no importa. Lo único que quiero es que seas mi objeto de placer. Le dije, niña, no te amo. Es más, aléjate del todo lo que puedas y valórese, niña. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas con baja autoestima por noviazgos así. Es decir, el producto de sentirse utilizados es siempre una herida profunda en el corazón. Entonces, lo primero que deben hacer los noviazgos, lo primerísimo es reflejar un buen noviazgo. ¿Y se refleja cómo? Uno, con el respeto. Dos, hombre, qué lindo que vean a los novios rezando. Eso es una cosa hermosa. A los novios deberían verlos en el Santísimo. Qué bonito uno entrar a una capillita y ver ahí a los noviecitos rezando, pero rezando, pues. No ahí, no, concentrados en lo que están rezando. Y compartiendo juntos, y tú los ves en misa, y los ves rezando el rosario, y los ves leyendo, y tal cosa. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Y entonces, en conjunto, ellos deciden hacer cosas para Dios. Entonces, ya uno el testimonio, pero además deciden hacer cosas para Dios, y deciden hacer un apostolado juntos. Todo noviazgo debería tener un apostolado junto. Todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Los sábados nos vamos a ir a un barrio pobre y vamos a repartir mercados. Los dos. Y allá no es pues como un par de turmas cogidos de la mano a toda hora, y entre los dos cogemos la cajita, a ver, y la llevamos los dos, mi gorda, y allá es trabajando. Y allá es una miradita, un te amo con la mirada, y después estoy trabajando. Y qué lindo es eso. Está produciendo vida ese noviazgo. Son apóstoles, pero después tienen que testimoniar públicamente que viven como Dios lo quiere. Miren, el padre José Antonio Fortea expone una charla muy interesante sobre el pasaje cuando el Señor dice: cuando ayunéis, no hagáis como los fariseos, que ponen un rostro adusto para mostrar con su tristeza que están ayunando. Vosotros estad alegres para que nadie se dé cuenta que estáis ayunando. Entonces decía el padre Fortea, cuando recéis, no hagáis como él habla ahí pues de los publicanos, que se paran en medio de las plazas a gritar para que todo el mundo se dé cuenta que están rezando. Vosotros rezad en lo secreto, entrad a vuestro cuarto, cerrad la puerta y orad a tu Padre que está en lo secreto, y el que está en lo secreto te responderá. Y decía el padre, hay que aprender. El padre Fortea, me sorprendió mucho esa enseñanza, nunca lo había visto así. Decía el padre Fortea, hay que aprender. El padre Fortea es el más grande exorcista que existe en este momento, al lado del padre Gabriel Amort, que es el exorcista de la diócesis de Roma. Fortea es un exorcista español, buenísimo. Y el padre Fortea dice, esto era en esa cultura, donde ayunar era una cosa admirada y donde rezar era una cosa valorada. Si tú ayunabas en esa época, todo el mundo te consideraba wow.
Pero de esta enseñanza del Señor tenemos que sacar es, digamos, el fondo, que es hacer las cosas de cara a Dios. Pero dice el Padre Fortea, ayuna y cuéntale a todo el mundo. Qué tan raro el Padre. Sí, ora y dile a todo el mundo. Porque ahora tú no serás objeto de admiración y devoción. Si tú le dices a tus compañeros de la universidad, esos baguetes que viven hablando de pornografía y de cochinadas, que estás ayunando, van a decir, oh, te admiramos, qué santidad. Oh, se van a reír de ti, se van a burlar. O que vas a grupos de oración, o que vas a misa. Hay ambientes tan tensos que hasta es difícil decir eso. Yo te decía, hay un ambiente tan hostil en este momento a la religión, a la fe, a los principios, que casi que lo que hay que hacer es antes mostrarlo. Y me parece muy sensata esa explicación del Padre Fortea. Y yo les digo a ustedes, novios, ahora hay que decir, vivimos un noviazgo en pureza y contarle a los otros. Porque no se enciende una vela para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla sobre la mesita para que alumbre todo el cuarto. Una ciudad alumbrada tiene que ponerse en lo alto para que alumbre. El Señor lo dice claramente. Y luego ustedes tienen que contarles cómo viven su noviazgo y contar a otros noviazgos y decir, nosotros nos atrevemos a vivir en pureza, aunque se rían, ya están siendo luz. Pero no así como que, no, y nosotros acá viviendo en pureza, pues ahí, pero con ese tic nervioso ya uno todo, viviendo en pureza, uno todo reprimido, uno, Ave María, qué cosa tan horrible, no, porque amamos a Dios, o si no, vivan ustedes también así, que, no, pero no, ¿a quién van a provocar? Si tú lo vives así, no has entendido, es que esto no es una, atentos, la castidad no es un no, es un sí. No es un no a mi cuerpo, es un sí a mi amor. Es un sí a un amor superior. Es un sí a un amor digno. Es un sí a un amor abnegado. Es un sí que es capaz de elevarse por los aires. No es una represión, no es que uno sea un reprimido así, que me voy a enfermar porque no he tenido sexo. No, tú no eres ningún reprimido, ningún maníaco, ningún nada. Perfectamente normal, hijito. Eres dueño de ti mismo. Amas tanto a esta persona que la quieres llevar al cielo. La amas tanto que quieres darle lo mejor de ti cuando ambos estén listos. Y solo sabrán si están listos cuando se casen. Antes no. Antes son promesas. Antes son ilusiones. Antes son bellos sueños. Cuando se casen podrán decir, sí, estamos listos. O por lo menos nos comprometemos a estarlo. Y por eso ahí, tranquilos. Hagan dos cosas, dos consejos prácticos en paréntesis. Se los escuché a Martín Valverde y me parecen muy sensatos. Dice, nunca tomes una decisión cuando estés excesivamente triste. Nunca. Cuando pase algo, nunca tomes una decisión. Nunca. Estás triste, o peleaste o tal cosa, cállate la jeta, hermanita. No tomen decisiones. En medio de la pelea, no tomen, cuenten hasta 10, eso sí funciona. De verdad que funciona. Oxigena, calma, quédese callado. Ok. ¿Por qué? Porque vas a meter la pata. Siempre cuando uno está en momentos de excesivo dolor, de excesiva decepción, siempre va a meter la pata, siempre. Escúchame, la regla es que siempre, no es que algunas veces, siempre. En medio de tormenta es duro navegar. Y el segundo tipcito es, nunca prometas nada cuando estés demasiado alegre. Otra brutalidad. Cuando estés en medio de esa alegría, de ese gozo, de esa felicidad, no prometas nada. ¿Quién como Dios? Cerrando ese paréntesis, seguimos. Hay que contar entonces, hay que expresar, pero con profunda alegría, con profunda felicidad. Hay que contar cómo esto ha elevado, cómo esto para nosotros es una tremenda libertad. Cómo me es más placentero conversar con ella que besarla. Cómo me es más agradable conocerla, leer un libro juntos, desarrollar un crucigrama. Seguro, incluso tonteras de esas. Pero yo te voy conociendo cómo actúas, cómo piensas, cómo te comportas,
¿Cómo superamos las crisis? Hay que generar crisis. No pueden tener miedo de tocar los temas difíciles. Si tú ves que el problema es la casa, tú tienes que tocar el problema del hogar. Hay que tocarlos. Y si tú ves que el día de mañana, en un futuro matrimonio, tu suegra, tu cuñado o tu cuñada, no sé, el que sea, tu hermano, va a ser un problema, esos temas hay que tocarlos. Hay que superarlos. Hay que tocarlos con tranquilidad, con amor, pero hay que tocarlos, a ver cómo vamos a superar esto. O si es que soy muy egoísta y empezar a compartir. Eso hay que hablarlo, mis muchachos. Y que ustedes cuenten todo eso. Nosotros hablamos, superamos las dificultades y las conversamos. Y a veces nos vemos metidos en la grande y pedimos ayuda. Y le pedimos a alguien que nos pegue un empujón, porque no sabemos cómo salir de esos meollos, esos embrollos en los que nos metemos. Y un tercero, un buen tercero, una persona de Dios, es bienvenido siempre. Un consejero, toda pareja debería tener un consejero espiritual, toda, un acompañante, toda, al que puedan recurrir, una persona objetiva, clara, una persona, ojalá que diste mucho en edad, ojalá, para que la cosa siempre esté tranquila. Entonces, siempre. Y se cuenta todo eso. Y dice, y mire, ¿y cómo vivimos la pureza nosotros? Pues mira, nosotros tenemos como nos hemos propuesto lo siguiente. Le hemos prometido a Dios que vamos a ser castos y le suplicamos que Él, en honor a este sacrificio que estamos haciendo, que pues además de sacrificio es una cosa pues que nos parece muy lógica, que Él nos ayude a tener un matrimonio feliz. Y hemos sentido un noviazgo tan feliz, tan lindo. Entonces, ¿y cómo lo hemos hecho? Pues claro, ha habido momentos difíciles, no se lo voy a negar, entonces uno comienza a contar. Evidentemente, claro, pues es que mi novio me gusta, es que mi novia me gusta, es que yo acaso soy novio de Quasimodo, novia del jorobado de Notre Dame. No, es que claro que me atrae como hombre, me atrae como mujer, por supuesto que me atrae. Y por supuesto que en ocasiones hay besos donde uno puede sentir, me puedo pasar, pero ahí es donde los dos están unidos y dicen, un momentico, a ver, quieto en primera. Y tenemos cosas como por ejemplo los besos que nos damos, nunca son besos demasiado largos, nunca son besos apasionados. Bueno, quieren que sea más claro, nunca son besos con lengua, porque sabemos que eso estimula, sabemos que eso apasiona. Queremos que no, queremos que sean puros, limpios, y eso nos ha ayudado muchísimo. Y entonces nunca estamos solos en un lugar. Y si por desgracia llegáramos a estar solos bajo cualquier circunstancia, el juramento es que no nos tocamos un dedo, ni un pelo, ni para decir hola, quítate, mi amorcito. Ay, pero qué extremos tan ridículos. Lo que pasa es que los extremos son conforme a los extremos de debilidad. Si yo soy extremadamente débil, debo tener extremos para no caer. Y alguien podría decir, yo soy extremadamente fuerte. Alguien tendría acá la inteligencia de decir, yo soy más fuerte que Sansón. Por Dalila cayó como un tonto. Sansón, ¿se acuerda? El gran Sansón. Nadie tan fuerte como Sansón y cayó por Dalila. Nadie tan santo como David y cayó por Betsabé al verla. Nadie tan sabio como Salomón y cayó terminando con 700 mujeres. El viejo Salo. ¿Quién como Dios? Entonces, medidas extremas, sí, para una debilidad extrema, porque te quiero amar hasta el extremo. Es que todo en el noviazgo es extremo, extreme, ¿no? Un noviazgo vivido hacia al 100%. Y eso ha sido maravilloso, y hemos aprendido a hacer otras cosas, y hemos aprendido, entonces hemos estado en el planetario, y entonces hemos estado en el qué, y salí con la familia, y entonces más rico, y ese noviazgo ha sido una berraquera, y entonces los otros, que son un par de monstruos de lujuria ahí, se empiezan a mirar como que, y nosotros que no hay oportunidad que desperdiciemos y después a pelear, nosotros que solamente no entendemos los 5 minutos de la relación sexual y después, y yo que me siento toda usada, entonces empiezan a decir, tan rico, quisiéramos tener un noviazgo como el de ustedes, tan bueno, es que se nota que ustedes sí se aman. En cambio nosotros nos soportamos y nos toleramos. Y si desde el noviazgo es así,
Créanme, cuando Dios pensó las cosas, cuando Dios nos dijo, háganlo así, muchachitos, mocositos, rebeldes, no seamos unos insensatos, no seamos esos mocositos de, ay, tú no sabes. ¿Han visto esos niños de 3 añitos alegándole a la mamá? Es que usted qué va a saber. No, mi amor, usted es el que sabe, hágame el favor, acá está la cuenta de servicios, usted la va a pagar, ahí que le quedan los platos para que los limpie, mi amor, vea, acá le tengo la facturita de la deuda de la casa. Mi amor, esto no viene solo, estas entraditas, mi vida, estas entraditas que empiezan a dibujarse en mi frente, eso es tiempo, esos son años, es que de verdad se requiere tiempo. Y mi Dios, papá Dios, es tremendamente sabio. Y si Él nos ha dicho, por ese camino no es, por ese camino no es. Amén. Y entonces, pero mire que usted no está peleando, usted no le está diciendo, ay, pecadores. No, yo estoy contando mi experiencia en mi noviazgo. Yo estoy contando lo bueno que vivo en mi noviazgo. Le estoy contando lo lindo que ha sido. O de pronto tuvimos un noviazgo lleno de impureza y de repente, qué cambio tan radical. Que no. Es que antes es como que nos sintiéramos el uno al otro como pegados, pero como si fuéramos una carga el uno para el otro, de la que no nos quisiéramos soltar, pero a la vez qué cosa tan maluca y era como, yo no sé, era una cosa tan rara, pero ahora siento que la amo con tanta libertad. Ahora siento que el amor nos ha hecho crecer tanto. Ahora siento que es tan rico estar juntos. Aquí yo sé que hay parejas que pueden contar ese testimonio. ¿Cierto que sí? ¿Y quisieran contarlo? Venga, a ver, Norita, cuéntenos un poco. Norita tiene un testimonio lindo con Wilson. Mi tocayo, claro, Norita. Quiero que cuentes un poquito de eso, de qué ha sido ese cambio para ti en Dios. ¿Quién como Dios? Es muy largo. A ver, nosotros nos llevamos juntos, vamos a cumplir 16 años. Gracias a Dios por el retiro. Hace 2 años fuimos a retiro de conversión, pues uno diferente al otro. Y por el retiro ya, todo lo que está diciendo Wilson pasó en nosotros, esa impureza, todo lo que era del mundo, lo vivimos durante 14 años. Después de que fuimos al retiro, gracias a Dios, después de unos meses, por el Santo Rosario, la Eucaristía, los grupos cada viernes, consejería con Mauricio, con Wilson, con varios misioneros, Dios nos dio la gracia de hacer abstinencia, pero que solamente se puede hacer con la oración. Porque cuando disminuíamos la oración, empezábamos a fallar. Entonces volvíamos a intensificar la oración. Gracias a Dios, hace un mes nos casamos. Después de que antes yo no quería, yo tengo un hijo de 18 años, yo no quería tener más hijos, pero ya me convencieron. Ya nos convencieron porque él tampoco quería, no estábamos planificando con nada artificial, todo es natural, de hecho pues estamos buscando bebé. Gracias a Dios recuperé a mi hijo que me odiaba, me detestaba, a él también. Mi familia no lo quería ni ver, ya lo respetan, ya lo quieren, ya lo acogen. No, es que todo nos cambió. Pero yo sé y estoy segura que fue porque dimos lo poco para Dios y Él nos dio lo mucho, que es como dice pues la canción. Cuando uno le da a Dios lo poquito que le pide a uno, pero con amor y con fidelidad, con seguridad Él te responde de una manera que ni te lo imaginas. Ya. En conclusión, ¿sobró torta de la fiesta o no? Yo no pude, yo soy el papá de consagración de ellos, como de las 3 consagraciones que hicieron. Y bueno, estaba en Ecuador el día que se casaron, pero bueno, se pudieron consagrar. Pero miren qué bonito, y eso hay que testimoniarlo, hay que contarle a todo el mundo. Y los que vivieron en unión libre y ahora están casados, cuenten, hablen, cuéntenle a los demás cómo ha cambiado. Y les digo, cuenten también que fue al principio difícil. Es que no es así pues que fue todo color de rosa, al principio fue difícil.
Y si uno estaba habituado a la lujuria, es como el drogadicto. El drogadicto puede decir, uy, ya, qué felicidad, pero qué cosa tan difícil fue dejar la droga. Y estaban habituados a ser un par de monstruos de lujuria, eso pasan por aridez espiritual, aridez sexual, incluso. Hay momentos difíciles donde hay como un enfriamiento total, pero ahí Dios va llevando y Dios va conduciendo. Entonces hay que ayudar, siempre muy sinceros, siempre muy sinceros. Y por último, yo recomendaría los noviazgos, para pasar a los matrimonios rápidamente, que lo de los matrimonios es todavía más sencillo. Por último, yo recomendaría a los noviazgos que además de apostolados conjuntos, que además de hablar con otras parejas al respecto, que además de tener un testimonio de vida, arriésguense a dar charlitas de noviazgo. Eso es una cosa tan bien hecha, tan bueno, porque cuando uno se pone a montarse una charla de noviazgo, aunque nunca la dé, pero comienza uno a reflexionar mucho sobre el noviazgo y comienza a encontrar uno una cantidad enorme de literatura supremamente buena. Por ahí hay un libro de un padre Pedraza, jesuita, que se llama Las 3 trampas del noviazgo. ¡Qué librazo! Búsquelo por internet. Las 3 trampas del noviazgo. Buenísimo. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, tiene una sección completa sobre el noviazgo. Hay un librito que dice noviazgos felices. Una pregunta: ¿noviazgos felices o noviazgos fracasados? Y empieza a explicar. Uno tiene que entender la lógica del noviazgo, y el noviazgo también se debe aprender muchas cosas. Todo eso fortalece mucho la relación, todo eso hace que ayuden a otras personas. Y después, el día de mañana, acá en Lazos, por ejemplo, nosotros necesitamos mucha gente. Dígame usted un par de novios que se vayan a un colegio, un par de personas, no importa la edad de los novios, pero más o menos maduritos, que se vayan a un colegio y cuenten su experiencia. Hermoso. Lo que una niña de esas puede aprender, no se le olvida nunca. Si usted va y muestra un modelo bonito de noviazgo, y usted le dice, señores, es que no somos marcianos, nosotros no somos extraterrestres porque vivimos en castidad, nosotros también hacemos chichi, vamos al baño común y corriente, es que esto no es ser diferente, esto debería ser lo normal. Lo que pasa es que la gente cree que lo común es lo normal. No necesariamente lo común es lo normal. Hay cosas comunes que son muy anormales. Lo normal es lo que se ajusta a la norma, y la norma la establece Dios. ¿Quién como Dios? Qué bonito que ustedes monten una charlita del noviazgo y se vayan en otras partes. Qué bonito que ustedes prediquen acerca. Pero somos muy tímidos. Miren, lo bueno de hablar de cosas de uno es que son de uno, y nadie le va a decir que eso es mentira. O sea, yo empiezo a contar mi testimonio y digo, vea, yo nací en Granada. Nadie me puede decir, ay, tan mentiroso, usted no nació en Granada. Como que no, pues yo sé que, ¿cómo así? ¿Vos qué vas a saber? Yo nací en Granada y punto, así soy. Es decir, cuando vos contás un testimonio tuyo, yo creo que lo primero que uno debería hacer cuando predica es eso, contar cosas propias, porque uno no se siente tan inseguro. Pero si en cambio yo le digo de una charla de la Santísima Trinidad y hable de las relaciones y de las obras ad extra y ad intra de la Trinidad, inmediatamente se le aguan los ojos, el tic nervioso, los pucheros, inmediatamente. Claro, pues ¿qué vas a ver? Eso va a tocar estudiar muchísimo. Pero yo le digo, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso no es tan difícil, porque eso simplemente es desahogar mi corazón y sacar enseñanzas de eso que me ha pasado. Muy bien, del matrimonio. ¿Cómo evangelizar el matrimonio? Básicamente igual. Primero, un buen testimonio de vida. Dígame si no es hermoso ver ese papá cogido de la mano de esa mamá, con los 3, 4 niños alrededor, jugando con bombitas. Una persona ve eso, cualquiera que vea eso, hasta la más feminista, hasta Mónica Roa que vea eso, en el fondo se tiene que enternecer, porque nosotros fuimos confeccionados para el amor. Cuando uno ve un reflejo de un amor, uno dice, qué bonito, es que genera ternura. Yo veo a mi hermano con sus 4 hijos, a Germán con su esposa, y a mí me genera ternura. Y yo llegar a la casa y ver que mis sobrinos se me tiran encima, y después de que me tiran encima me dicen, tío Plata, qué lindo, qué hermoso. O Celeste me dice, te me trajiste, ¿qué me trajiste? Tío, te me trajiste. Ay, tan linda mi amor, interesada, tan linda. El solo hecho de un hogar bonito ya es una evangelización.
el solo hecho de ver un tipo enamorado de su mujer, de su esposa embarazada, no, que la consiente, qué cosa tan linda. ¿Cómo evangeliza eso? Porque son expresiones puras de amor. Porque se está viendo una persona inmolada y después del embaracito, ella quedó gordita, ella se le desfiguró un poquito el cuerpo, el tipo no le importa y el tipo la trata todavía como una reina más grande. El tipo no sabe qué hacer con ella, el tipo se siente orgulloso de esta mujer que ya no tiene el cuerpo de 90, 60, 90 que tenía cuando se casaron, ¿eh? Pues, o sea, uno se casa con una mujer con cuerpo de Coca-Cola 350, ¿no? 90, 60, 90. Pero con el tiempo siguen con cuerpo de Coca-Cola en lata. Cuando ven el cuerpo de Coca-Cola en lata ya, ¿qué va? Es que muchachos, es que si el amor no es capaz de madurar esas cosas, no, ¿qué amor suyo tenés? Llega un momento, créanme, llega un momento del amor donde uno dice, es que no me importa, es que somos tan el uno para el otro. Es como cuando vos amas a tu mamá. Uno no ama a la mamá porque qué cuerpazo es el que tiene mi mamá. Los que se rieron, evidentemente no. Evidentemente no. Uno le está imaginando y uno dice, no. Pero es que mi mamá. Y nada va a hacer que yo ame menos a mi mamá. Nada. Y así es el amor. Entonces, cuando se ve este tipo, que de pronto la esposa no quedó tan bonita, no importa, el tipo sigue enamorado y el tipo anda con orgullo con la mujer para todas partes. O el tipo es un orejón feo ahí y ella lo coge de la mano y esa felicidad. Cuando van caminando hay que pegarlo al piso para que no huele con esas orejas y no le importa. ¿Eso qué les importa? Eso es una dicha. De verdad, o sea, eso ya evangeliza. La alegría de mostrar que se aman. La alegría de mostrar que viven bien. Bueno, pero atentos. Es necesario que los matrimonios tengan apostolados conjuntos, también anótenlo. Es necesario que tengan apostolados conjuntos, que haya contacto con almas juntos. Porque los matrimonios, escúchenme en esto que voy a decir, los matrimonios están llamados a dar no solamente vida física, sino también a dar y a comunicar vida espiritual. Un matrimonio podrá no tener hijos físicos por alguna deficiencia de la naturaleza que produce esterilidad en alguno, pero es inadmisible que no tengan hijos espirituales. Inadmisible, porque para eso nunca estarán inválidos. A ver, háganme el favor, ¿ya adoptaron una pareja ustedes para ayudarles? Tienen que adoptar una pareja. ¿A qué parejita le van a ayudar ustedes? De hoy, de la charla de hoy, tiene que salir una parejita a la que ustedes le van a ayudar. Y esa parejita se las va a cobrar mi Dios cuando ustedes se mueran. Ustedes tienen que hacer hasta lo imposible para que esa parejita, digo bien, ayudarles, a ver, ¿cómo les puedo ayudar? Adopten esa parejita. Yo no sé, miren, o esas 10 parejitas o lo que puedan. Pero tengan una parejita, hijita de ustedes. Una parejita que ustedes digan, ellos son los que estamos ayudando. ¿Cómo van? ¿Han vuelto a pelear? Háganme el favor, venga, volvámonos a reunir. Y los invitamos a comer y charlamos y les contamos. Y esa parejita se las dio mi Dios y ustedes no la pueden dejar. Y ustedes van a ver cómo crecen ustedes espiritualmente. Ustedes van a ver cómo se hacen generosos. Ustedes van a ver cómo los problemas que ustedes encuentran en ellos, cuando ellos se los empiecen a contar, ustedes se miran como que, uy, nosotros ya vivimos eso. Uy, nosotros también pasamos por eso. Y la solucionamos así. Ustedes, pero tienen que estar en fundamento de oración, pero tienen que adoptar una parejita. Si cada una de las parejas que vive bien adopta una parejita, les aseguro que los divorcios cesarían esas cifras escandalosas que hay. Ustedes saben que en Colombia, en 6 años, el divorcio aumentó un 1.600%. En el año 2006, la Superintendencia de Registro de Colombia registró solamente 949 divorcios. Seguramente hubo más, pero hablemos de lo registrado. En 2011 se han registrado 16.000 divorcios en 6 años. Un incremento del 1.600%.
O sea, por cada una pareja que se separaba hace 6 años, hoy se separan 1.600 personas. Y Medellín, y Antioquia, Medellín particularmente, pero Antioquia en general, ocupa el tercero en departamentos donde más divorcios suceden. Tenemos que acabar con esta peste. Y esta peste es producto también de una peste de ley, la 292 de 2005, que se llama la Ley de Divorcio Express. Antes, si tú te querías divorciar, te ponían todas las trabas del mundo, porque antes las sociedades estaban confeccionadas para soportar los matrimonios, para establecerlos, para lograr que estén juntos, porque la sociedad comprendía que de los sólidos matrimonios venían sólidos hijos, de sólidos hijos venía sólida sociedad. Eso no tienes que ser un genio para entenderlo, pero ya no. Con la desgraciada ley del divorcio express, una persona hoy en Colombia se puede casar a las 9 de la mañana, se puede divorciar a las 12 del día y se puede volver a casar a las 3 de la tarde. ¿Sabían? Antes un trámite de divorcio podría durar 1 año, porque no se hacía con notario como se hace hoy. Se tenía que hacer con un juez de familia. Entonces llegaban donde el juez de familia y empezaba el juez de familia a ponerle trabas. Y decía, a ver, y un consejero, y un consultor, y no sé qué. Y al final se cansaban, no, pero qué pereza este divorcio tan largo, más bien arreglemos esto a ver y... Seguro. Y se solucionaba. Y se daban cuenta que era por una bobada por lo que se estaban separando. Se daban cuenta que el tiempo simplemente fue diluyendo esa dificultad y ahí están todavía. Hoy no. Hoy te casas hoy a las 9 de la mañana, te divorcias a las 12 del día, te vuelves a casar. Pues te vuelves a casar, si se puede llamar eso matrimonio. Y qué cosa tan paradójica. Cada vez el matrimonio en Colombia importa menos y por eso promueven el divorcio y hay firmas de abogados que lo promueven. Entonces matrimonio no importa, pero en cambio matrimonio gay sí importa. Si no les importa el matrimonio, ¿para qué quieren que los gays se casen? ¿No les parece como muy absurdo eso? Entonces si no importa, entonces no importa. Entonces no importa el matrimonio como Dios lo estableció, pero sí que importa el matrimonio como Dios no lo estableció. Parece que estuviéramos confeccionando una sociedad de espaldas a Dios. Y pagaremos las consecuencias por eso. Las pagaremos. Es que estamos quitándonos el seguro de vida. Estamos votando a Dios. Y después vamos a preguntar, Dios, ¿tú dónde estabas cuando la sociedad se destruyó? Y vea, esto se acabó, ¿dónde estaba? ¿Cómo que dónde estaba mi hijo? Donde ustedes me pusieron, ¿no ve que me sacaron en 1991, me sacaron del país? Dejaron de consagrar el corazón de Jesús a Colombia. En la Constitución del 91, para afuera Dios. ¿De dónde estaba? En la puerta congelándome de frío, esperando que me volvieran a abrir. ¿Dónde estabas, Dios mío? Al lado, donde me dejaste cuando te pusiste a pecar. Ahora no es culpa de Dios. ¿Quién como Dios? Tenemos que acabar con esa lepra que se llama divorcio. Hay que acabar con esa lepra. Y lo que podamos hacer de nuestra parte, hay que hacerlo. Y ustedes tienen que adoptar una parejita, un matrimonio, para que por favor no haya más divorcios. Y esa parejita se las encomienda mi Dios. Ustedes van a hacer lo que sea, lo que puedan, hasta lo que no puedan. Y lo mando a retiro, y consulto, y tal cosa, y hablo con ellos, lo que sea necesario. ¿Quién como Dios? Y finalmente, para los matrimonios, para que vamos concluyendo ya, ¿cómo se nos va el tiempo de rápido, no? Finalmente es muy importante que ustedes como matrimonio se atrevan a ser misioneros. Atrévanse. Miren, José Carlos Tamayo y Martanelli Zuluaga, mis amados papitos, han tenido un matrimonio poco menos que perfecto. Poco menos que perfecto. Ya le he contado muchas historias de ellos, ¿cierto? Tan chismoso yo. Estrictamente hablando, ellos no necesitarían ser misioneros, porque digamos que la estabilidad que han tenido como pareja les ha mostrado que no requieren de actividades extra para sostenerla. Mi papá y mi mamá todavía se aman y se entienden con una naturalidad tal, se llaman, se quieren el uno para el otro, es una maravilla. Cuando ellos empezaron a consagrarse a la Virgen y los llevamos a retiro y todo, no fue para arreglarles el matrimonio, para acercarlos más a Dios sí, pero para arreglarles el matrimonio no, ellos han tenido un matrimonio bellísimo.
Y luego vino el dilema, ¿nos hacemos misioneros o no? El que mis papás se hicieran misioneros era para ellos un perjuicio en cuanto a su tiempo, por una razón. Porque ellos sacaban muchos espacios bonitos para estar juntos. O sea, los fines de semana ellos se iban todavía a un café a tomar algo bien rico, todos distensionados, ahí chévere. Después de 33 años de casados, más rico, y entonces, y un fin de semana se iban para una parte y se iban para otra, y como que ya levantamos familia, ahora dediquémonos como a descansar, y se entendían, y tal cosa. Mi papá, todo el mundo dice, qué miedo con un papá jubilado. Creo que mi papá se sueña jubilarse ya, porque es que eso se inventan planes. Cuando mi papá está de vacaciones, eso pasa de todo en la casa. Eso se inventan planes, eso bajan el bombillo, lo vuelven a poner, eso. Mi papá escribe, salen juntos, salen hasta a caminar, se van a comer un helado al parque. A mí hasta pena me da. Si mis papás comen un helado en el parque, ¿qué es esto, por favor? Es broma, es broma. Me encanta verlos así a los viejos. Y no les digan que les digo viejos porque me acaba mi mamá. Pero cuando les dije háganse misioneros, el dilema era difícil, porque era sacrificar esos espacios para ellos, sacrificar espacios propios. Entonces les dije, papi, mami, yo no les pido que ustedes se hagan misioneros porque ustedes lo necesitan, sino porque mi Dios les va a cobrar a ustedes todas las bendiciones que han recibido. Se las va a cobrar. ¿Ustedes cómo van a llegar, papi, mami, ante Dios a decirle tuvimos un matrimonio feliz? Si recibimos todas las bendiciones, nosotros miramos para todas partes. Miren, nosotros no somos misioneros porque necesitemos nada económicamente. Gracias a Dios no necesitamos nada económicamente y no nos pagan. No somos misioneros porque tengamos que sanar nada, porque gracias a Dios tuvimos una vida de perfecta felicidad. No digo, me da miedo la palabra perfecta, digo poco menos que perfecta, como para no llegar hasta allá, porque me da miedo decirla, pero es que yo no tengo un recuerdo traumático de mi infancia, ni uno. Entonces yo he hecho memoria y he hecho retiros y he buscado y no encuentro un recuerdo traumático de mi infancia, aunque vivimos en pobreza, tuvimos dificultades económicas, pero hasta de eso sacábamos enseñanzas tan lindas. Yo me acuerdo en cambio con una alegría profunda que mi hermano y yo, cuando vivimos en Cali, en un barrio muy pobre, armábamos con la ropa un balón de fútbol y le envolvíamos y tal cosa, y eso empezamos a patear ese balón y al balón le salía una manga. Y le salió una bota de pantalones de balón. Y nosotros, dele y patelo. Era una felicidad. Y eso nos educó tanto en el desprendimiento, en no ambicionar cosas como terrenales, como la marca y todo eso. Eso nos educó tanto. Antes nosotros miramos atrás y decimos, qué maravilla todo lo que nos sirvió. Y como familia siempre, y yo no tengo un trauma de que no me dieron nunca el traído del niño Dios, que era, ¿hay algún niño por acá? Muy bien, yo nunca me obsesioné por eso. Yo me enteré de eso a los 4 años. Y me enteré porque literalmente no había nada. Me tuvieron que sentar a decirme, hijo, mi amor, no tenemos nada. Y yo, bueno, pero en un amor, en una tranquilidad, en una felicidad, pero nos tienes a nosotros, y nos abrazaron y nos besaron mientras lloraban ellos por la tristeza de no poder dar a sus hijos lo que ellos quisieran. Pero nosotros crecimos en una felicidad enorme. ¿Y cómo vamos a llegar ante Dios vacíos? ¿Cómo le vamos a decir, con qué cara mi papá, mi mamá, mi hermano y yo nos vamos a presentar ante Dios a decirle, acá venimos los 4? Y Dios nos va a decir, ¿y dónde están el resto? Y el resto de las personas que ustedes deberían ayudar, ¿qué se hicieron? Por Dios, si yo los hice, si yo les di todas estas bendiciones para que ustedes ayudaran a mucha más gente, ¿cómo nos vamos a quedar con los brazos cruzados por Dios cuando no tenemos rodillas suficientes para pagarle a Dios todo lo que nos ha dado? De verdad, se los juro por Dios. Me da ganas hasta de llorar de lo bonito que hemos recibido, de la presencia de Dios que hemos experimentado, cada acontecimiento de la vida. Yo le dije a mis papás, no podemos llegar ante Dios con los brazos vacíos. Ya no es llegar nosotros, es llegar con mucha gente, que detrás de nosotros hay una cola enorme de personas que le podemos decir a mi Dios, ahí hicimos lo mejor que pudimos. Eso les digo a ustedes, mis muchachos. No se pueden conformar así matrimonios, que han recibido muchas bendiciones, pero no se pueden quedar simplemente
hemos recibido estas bendiciones. Dios nos dio tantas bendiciones para que las distribuyamos a manos llenas, para que le entreguemos a otras personas, para que demos la vida en abundancia que nosotros hemos recibido y nos la den en abundancia, porque hay gente muriendo, porque hay gente necesitada, porque hay gente pudriéndose, porque hay matrimonios acabándose. Y si tú tienes vida en abundancia y estos están muriendo, la vida que tienes en abundancia es para que la des por Dios, para que la compartas, para que otros tengan vida. Por eso te la dio en abundancia. Sé misionero, matrimonios misioneros, matrimonios entregados, matrimonios por el bien de otros. Y tendrás que sacrificar cosas, claro que hay que sacrificarlas, pero es que por eso tienes abundancia, para que seas capaz de sacrificarlas. Vamos a ponernos de rodillas. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en verdad a ser misioneros, a darlo todo. Que nos ayude en verdad a no quedarnos con los brazos cruzados mientras la gente muere de frío. Si nuestro corazón deja de arder, muchos morirán de frío. Que no tengamos que andar sobre el cadáver de los matrimonios que por negligencia no ayudamos. Que no tengamos que caminar por vidas destruidas, por niños cuyos padres se separaron porque no dimos todo para que ellos estuvieran mejor. Siempre nos faltará dar más, pero por lo menos que estemos tranquilos de haberlo dado todo, por lo menos lo que podíamos, lo que sentíamos que debíamos dar. Pero siempre tú nos exiges más, Señor, y esta noche nos has traído a este lugar, amado mío. Nos has traído a este bello lugar para recordarnos todo lo que nos amas, para mostrarnos las bendiciones de que estamos rodeados, para mostrarnos todo lo que a nuestro alrededor nos has dado. Señor, no tenemos rodillas suficientes para agradecerte toda la bendición, toda la ternura, todo el amor, Señor, que has tenido con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para haber recibido tanto? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que nos hayas bendecido con tantas maravillas? Ahora ayúdanos, Señor, ayúdanos a entregarnos con generosidad, ayúdanos a dar la vida, ayúdanos a ser noviazgos misioneros, matrimonios misioneros, entregados con absoluta generosidad por el bien de todos. Ayúdanos a ser, Señor, verdaderas antorchas, llamas vivas de amor, que podamos nosotros dar vida a muchas personas, dar esa vida en abundancia que de parte tuya hemos recibido. Hoy nos comprometemos, Señor, repitan después de mí, en tu nombre, Señor, nos comprometemos a dar vida a otras parejas, a dar amor, a dar bendiciones, a dar vida en abundancia, como tú nos la has dado a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de ser verdaderos misioneros. Ayúdanos a superar los miedos y a dejar la comodidad, que es la que no me ha dejado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, los quiero mucho. Claro, Norita. Qué pena, lo que pasa es que ahora, pues aquí pensando lo que dije, que es un testimonio que es gloria para Dios, me puse a recordar que yo antes planificaba artificialmente con muchas cosas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque quiero que si aquí hay alguna persona, alguna mujer en especial, que planifica artificialmente y le da miedo renunciar a eso, que no le dé miedo.
Yo llevaba prácticamente pues toda mi juventud planificando artificialmente y un día, hace un año, ya en diciembre cumplí, renuncié a las pastillas, que fue lo último que utilicé como método artificial. Y fue gracias a que, yo no sé, casualmente escuché una charla de Wilson en internet, no tenía nada que ver con el tema, tenía la plata en mis manos para comprarlas, esa noche tenía que volver a empezar. Me encerré a llorar en el baño y le dije, Dios mío, por amor a ti lo hago. Entonces, no le dé miedo a esa persona que en este momento, si está en este momento alguien que planifica artificialmente, no le dé miedo, porque es algo hermoso renunciar por amor a Dios, a todo lo que te hace daño, no solamente a tu cuerpo, sino también a tu alma y a la relación de pareja. Porque hoy por hoy mi pastillita es el termómetro y él me recuerda la temperatura, porque es con el termómetro, con el moco cervical, por si de pronto no sabían, pues es algo como para sintetizar. El método natural es con el moco cervical, con la temperatura y teniendo en cuenta el ciclo menstrual. Y es muy hermoso porque aparte de que te hace bien a tu alma y a tu cuerpo, te une a tu pareja.